Bendiciones, es un privilegio para nosotros encontrarnos con el apóstol y el doctor Francisco Infante y su amada esposa. Siempre es un privilegio escucharlo, me identifico con ellos, yo lo he adoptado como mis padres espirituales. Yo he sido bien bendecido e impactado por las palabras de este hombre de Dios. Mi ministerio se ha desarrollado poderosamente en cuanto al fluir, porque yo no sabía predicar. Yo no sabía, yo empezaba en México y terminaba en Ecuador y no combinaba, pero desde ese día que usted me puso el manto, apóstol, algo se activó en mí y la revelación empezaron a fluir y es impresionante. De una u otra forma me parezco en algo al apóstol. Entonces estamos bien agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra familia y en el ministerio a través de ustedes. A través de usted, apóstol, han sido una gran bendición y qué privilegio poder contar con ustedes en el ministerio, porque verdaderamente necesitamos hombres como usted, que no es simple un hombre del momento, sino un hombre de trayectoria. Cuando yo conocí al apóstol, él estaba en todos los flyers del área triestatal, es una locura, pero de repente desapareció. Bienvenido a la Fe Global. Cuénteme, apóstol. Bueno, estamos muy agradecidos. Antes que todo, pues, muchas bendiciones. Y estamos agradecidos de verte. Y verte crecer, verte intentándolo. Verte creyendo que Dios tiene algo grande contigo. Uno de los problemas que se presentan en la actualidad es que muy difícil creer. La mayoría simplemente agarran una rama y se van por el hecho de que un milagro es superior a lo escrito. Es un error tan grande. Pero creer de que hay un propósito y dejarse formar, dejarse caminar, es difícil. Porque más que un don está la formación. El don te puede llevar a la montaña, pero la formación te da el carácter para permanecer arriba. Si no, es imposible permanecer. Pero de verdad, al verte creciendo, al verte intentándolo con esa fuerza, hoy mismo mi esposa me decía, wow, lo admiro, cómo lo veo dando fuerte. ¿Cómo fue que me dijiste, hermosa? Que es difícil cuando se está comenzando, tantos desafíos que hay que enfrentar, pero el hecho de que esté allí trabajando duro y fuerte habla mucho de su carácter, mucho de su pasión por el servicio, y eso es lo admirable. Entonces lo hace diferente. Hoy me decía mi amada esposa y mi reina, me decía eso. Y yo observaba y decía, wow, sí lo miro, sí lo veo. Te vi crecer, te vi y que hubo momentos que hablé, incluso momentos que tuve que confrontar. Y todo lo hacías, lo corregías y avanzabas. Te vi corrigiendo una y otra cosa y te vi cómo avanzabas. Hay personas que uno no puede corregirlo o confrontarlo porque uno lo pierde. Si no hay formación, uno puede dañar muchas personas. Por falta de formación, yo he dañado muchas personas en el reino. Porque como el apóstol dice, tú puedes tener un don activado, pero tú necesitas formación. ¿Me entiendes? Entonces en mis inicios, yo creo que dañé muchas personas buenas, que no merecían ser dañados por mí, por mi inmadurez. Pero ya me arrepentía, creo que la misericordia de Dios llegó. Pero sí, luego de conocerlo y escucharlo y ver, fue de mucha bendición. Una cosa que me llama mucho la atención a mí y que yo lo aprendí en circunstancias muy difíciles y que no recomiendo que la persona tenga que ir a ese punto que yo fui para que pueda tener conciencia. Cuando yo hablo conciencia es elevación. Cuando uno despierta, es como un amanecer que tienes. Y luego de ese amanecer que se abre tu ojo interno. Y cuando ese ojo se abre, te das cuenta de lo que hiciste. Y dices, wow, ¿qué hice? ¿Cómo puede ser posible que yo haya hecho esto? Y desde ese momento tomas conciencia, te elevas y decides que vas a restaurarlo todo, que vas a renovarlo todo. Cuando yo estaba en todos los flyers,
me faltaba mucho. Yo tenía mucho que aprender, mucho. Y esa falta de no tener eso, de no aprender debidamente, de no dejarme formar correctamente, fue lo que me llevó a ese punto, en la prisión justamente. 47 días preso, incomunicado, sin ver a mi esposa, sin oír a mi esposa, sin poder ni siquiera escucharla, mucho menos poner un video para poder verla. No podía nada, porque las llamadas no salían para Venezuela, y el saber que ella estaba en un estado difícil, nosotros ya habíamos decidido intentarlo, porque casi me divorcio, casi pierdo mi hogar. En aquel tiempo, cuando él estaba en todos los flyers, no había esa armonía y esa paz que hoy disfrutamos en casa. Qué tremendo que parece que en este mundo caminamos hacia atrás, porque ahora yo tengo una batalla. Yo veo a mi esposo y en lo que él es ahorita y lo que se ha convertido y lo que por tiempo ha trabajado, yo digo, pero es que este hombre debería estar enseñando en naciones y todo el mundo debería estarlo teniendo. Yo misma, porque uno como esposo, uno conoce, es la primera allí que está viendo cómo está caminando tu esposo. Yo soy la primera testigo, y yo digo, es que él está para estar formando líderes, pastores, gente enorme. Tiene un trabajo tremendo, y ahorita lo veo que está en pausa. Parado, está en pausa. Sé que todo lo tiene Dios planificado, sé que Dios sigue preparando en él, pero son las cosas que a veces, si uno no ora y si uno de verdad no busca, estas cosas pueden atribularte. Sí, porque una de las cosas que más me ha impactado en el apóstol es que no hay ego. Yo he visto al apóstol trabajando con gente como Juan Carlos Arias, Miguel Sánchez, él formando, pero tú no lo ves a él diciendo, yo formé a fulano, yo hice. Gente como Agüidas Mota, que sé que se sentaban a escuchar, porque todo el mundo en el área triestatal, todos esos ministros que tuve por ahí, quizás hoy no dan los méritos, pero yo sí sé que desde que yo me convertí, veía muchos líderes sentados escuchando al apóstol. Pero sin embargo, todavía él no tenía esa formación tan fuerte como él tiene ahora en la familia. Y eso es algo que a mí me impactó mucho, porque el apóstol me enseñó honra. Y una de las cosas que me dijo mientras me enseñaba honra, me dijo, lo más fuerte en el ministerio tiene que ser la familia. Y a nivel de familia, en esa época estábamos cruditos. A nivel de familia estábamos muy cruditos, al punto de que casi llegamos al divorcio. Wow. Pero ¿cómo pudimos superar eso? Por la misericordia de Dios. Y hoy podemos decir que tenemos un hogar que la paz y la bendición hermosa, la armonía que disfrutamos ahorita, nosotros no la cambiamos por nada. Y es algo de verdad hermoso, donde hemos podido enseñarle a nuestros hijos y hemos podido crecer y estamos cimentados, y le damos las gracias a Dios, y de verdad que esto no se cambia. Una familia extraordinaria. No es como que estamos con hipocresía detrás. No, está ahí. Está ahí. A la vista de todo. ¿Entiendes? Y eso es lo más importante, porque a veces andamos en México, la gloria cayó en México, pero tu casa está destruida. Y así he visto grandes gente. Pero esta gente son un ejemplo. Estos hombres, este hombre y esta mujer de Dios han sido un ejemplo y una inspiración para mi esposa y para mí. Mi esposa, ella no es de mucho hablar, pero ella le ama a ustedes. Sí, y que una de las cosas que me di yo a entender, o se me permitió, mejor dicho, fue el hecho de que abrí mi ojo interno. Mi entendimiento, que estaba en un sesgo, estaba sesgado completamente, se abrió. Y cuando pude observar, mirar, casi tocar, lo olí, lo que era, me asqué, me aborrecí, me sentí indigno,
de tener algo de tanto valor, pero que no sabía darle el valor que correspondía. Y le pedí al Eterno que me diera una oportunidad, que yo pudiera. Y en revelación el Eterno se me apareció mucho en esa prisión y me puso en gracia, pero yo ya no era el mismo. Decidí quitar todo al lado mío. Decidí quitar todo lo que quisiera y que Él me hablara. De hecho, eso de que me apagué en los flyers no es una cosa de hombre. Fue una cosa que yo decidí hacer. Exactamente, no fue que la gente, sí. No, ahí es que vengo, de que no hay ego, porque no fue la gente que dejó de invitar, fue él que canceló, no, yo no voy más. Y todo el mundo, ¿qué le pasa al hombre? El Eterno. ¿Sabe qué pasa, pastor? Que muchos pastores, ministros, predicadores hoy en día ponen el ministerio antes que la familia, y ese es su gran error. ¿Qué tan importante es el ministerio, que es la familia en el ministerio, para poder tener éxito en el ministerio? La familia no es importante. De todo. Lo es todo en Dios. No es importante. Importante es como una fracción o un algo. No. La familia es más que importante. Lo es todo en Dios. Lo es todo. ¿Por qué lo es todo? Porque así como honra a tu padre y a tu madre, al nivel de honra, como acabo de hablar, no solamente el nivel de honra que Dios exige, la colocó también como exigencia sobre los padres. Imagínate. Entonces la familia no es importante, lo es todo en Dios. Y escondió la espiritualidad del hombre en la esposa. La espiritualidad del hombre, que fue por haber escuchado a la esposa, escondió en ella la espiritualidad. Cuando el hombre quiere ser espiritual, debe aprender a escuchar a su esposa. Debe aprender a reflejarse en ella. Entonces, así comienzas a consolidar tu verdadera espiritualidad. Entonces, aparte de eso, empiezas a ver que tus hijos son tesoros. Tesoros que Dios te dio para darle continuidad a la progenie. Para que tu progenie llegue a niveles. Abraham no hubiese sido Abraham si no tiene una progenie que pueda llevar a cabo lo que Hashem le habló. Porque el Eterno le dijo: esta tierra le daré a tu descendencia. Estás aquí, pero yo te prometo que a tu descendencia se la daré. Pero ahora él tuvo que comprar un pedazo de tierra. Pero yo te prometo que a tu descendencia, a tu progenie, le daré esta tierra como herencia. O sea, debemos entender que la familia no es cualquier cosa. Lo es todo. Cuando el Eterno dice voy a hacer, piensa en la familia. O sea, cuando vemos la familia como ese todo en Dios, entonces vemos de que deja de ser importante. Lo es todo. Perder mi tiempo con alguien, yo me di cuenta que la familia, yo le estaba dando tiempo a otros para mostrar y para salir y para educarme en otro, o para educar a otro, para dar mi tiempo educando a otro. Cuando esa persona quería, se iba, se marchaba, y tú eras un recurso que no era renovable, sino un recurso usable, reemplazable. Te reemplazo por otro. Me di cuenta de eso, que era usado, y dije ya no más. Ahora voy a dedicar mi tiempo en el recurso que es renovable. ¿Por qué es renovable? Tus hijos, tu esposa son renovables, se renueva, y tú miras el resultado y disfruta de eso que tú enseñas. Entonces decidí, el Eterno me dijo: te lo voy a quitar todo afuera y te lo daré todo adentro, porque adentro no tienes nada. Entonces te lo quitaré todo afuera para que adentro yo pueda darte un todo. Al principio no entendí nada de eso, y de repente a los días me dijo: apaga las cámaras. Eso fue en Arkansas. Quita las cámaras y aléjate de las redes sociales. No pongas YouTube hasta que yo te diga. Hasta aún todavía no me ha dado. He tratado de montar video y me dice: ya quítate. Y es por eso que no hay tantos videos en YouTube, porque yo he decidido que voy a hacer la voluntad del Eterno. Entonces, cuando yo me metí en eso, apago las cámaras, se apaga de todo. Empezaron las críticas, pero de todos lados. Hasta despotricaban contra mí. Decían
cosas que no debían, como ahora va a botar a su familia, va a dejar a su familia, y decían tantas cosas. Ok, bien. Yo estaba en silencio. Yo recibía eso, me mandaban mensajes, audio me mandaban. Usted no tiene idea lo que me mandaron y quiénes hirieron mi corazón. Yo callado. Y veía a otros surgir. Me daba envidia, no. Porque yo determiné que yo iba a hacer la voluntad del Eterno. ¿Y sabes qué? Cuando llegó mi familia a los 2 años, todo lo que había aprendido, porque había vuelto al texto hebraico, y todo lo que había aprendido, decidí sentar a mi familia y enseñarle Torah. Qué cosa que no lo había hecho con mi esposa y no lo había hecho con mis hijos, pero sí lo hacía con los demás. Entonces decidí que iba a comenzar mi vida espiritual a restaurarse mejor. Era ahora enseñando Torah a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Y sabes qué? Los mejores momentos más grandes no lo viví cuando estaba en los flyers. No, lo he vivido en mi familia. He vivido momentos gloriosos. He visto cómo mis hijos han crecido. He visto cómo mi esposa ministra y predica de una manera tremenda. Cómo ella ministra lindo, ministra bello, tiene esa parte pastoral. Mi hija Carly lleva mi manto, cómo predica tremenda. Mi hija Carly, Catherine, cómo lleva ese pastorado dentro de Roy, cómo tiene ese evangelista y cómo entiende cuando escuchan a un predicador, su oído está tan fino. Eso no es de Dios, eso está fuera de contexto. En el texto dice esto y esto y esto. O sea, tienen el oído fino. Me dediqué a mi familia y cuando me dedico a ella, cayó Shalom Bay. ¿Qué es Shalom Bay? De eso vamos a hablar mañana, no me puedes adelantar mucho. Está bueno. Mire, amada pastora, yo veo que la gente se divorcia hoy y se casa mañana y siguen ministrando, y es como que se ha perdido el temor de Dios, así yo lo veo, y como que hay como esa deshonra en el pueblo de Dios. Cuénteme, ¿a qué se debe eso? Porque se han dedicado a prepararse para el ministerio, pero no se han dedicado a prepararse para formar una familia. Es muy triste y lamentable que esas cosas estén pasando en el mundo cristiano, que nosotros deberíamos de ser ejemplos y mostrar lo que de verdad Dios quiso o lo que de verdad Dios quiere con la familia y con los matrimonios. Pero mañana nosotros vamos a tomar un tiempito para hablar a la familia y a los matrimonios, y vamos a dar claves especiales que se necesitan tener para que tu matrimonio perdure. Sí, yo creo que la familia necesita esa solidez de hombres y mujeres como ustedes, que eso es lo que le doy gracias a Dios por ello, porque han sido de mucha bendición. No hay educación en el hogar. Mis hijos, mira, mis hijos Jacob y Alex, ellos estaban como si ellos fueran grandes. Oye, Francisco viene mañana y su familia, ¿y cuándo van a llegar? No, fueron conmigo. Salieron de clase y dijeron, papá, solo hoy, yo quiero ir a recibirlo. ¿Entiendes? O sea, el amor que ellos sienten, porque nosotros, pastor y yo, le contamos lo que Dios ha hecho en nosotros a través de ustedes. Y es una cosa, mira, no es Photoshop. Lo que vivimos es real. Tú vas a mi hogar y la gente que ha podido ir, amigos que muchas veces les permitió quedarse en casa, han salido encantados y dicen, wow, ¿cómo han logrado levantar un hogar tan hermoso? Wow. Estamos ayudando ahora en Atlanta a un hijo mío espiritual, del cual él pues se puso en nuestras manos de manera completa, él y su familia, y hemos empezado las bases desde abajo hasta arriba para que reciban la formación, y solamente estamos dando lo que hemos aprendido, y ellos van al hogar y dicen, no, es que es increíble el nivel de honra de sus hijos, de respeto, su esposa, el amor, el respeto que existe. No es Photoshop, es una realidad. Yo sé. Y es porque, como ella, menos que lo dijo fue ella y no yo, porque ella es muy estricta, pero ella es muy, ¿cómo te digo? Tiene una manera muy comedida. Le gusta medir incluso sus palabras para hablar, es muy cuidadosa. Y que ella misma lo haya dicho, lo que vimos en el hogar tiene más
fuerza que yo lo haya dicho. Muchas veces yo pudiera decirlo, oh, sí, aunque no mintiera, porque hablo verdad. Pero que ella lo diga, quizás el oyente acá no se vea, pero yo sé que para mí tiene un valor inescrutable muy alto. Yo no le voy a quitar más tiempo, pero a mí me gustaría que usted le hable a esas mujeres jóvenes que quieren formar una familia, pero han perdido la esperanza y la fe en la persona con la que están viviendo. Y yo quiero que usted le hable, apóstol, a esos hombres jóvenes que están levantando ministerio, que tienen llamado de Dios, pero su familia no es lo más importante. Número uno, tienes que educarte. ¿Qué dice la Torá con respecto a la familia? ¿Cuáles son los deberes del hombre en el contexto? ¿Cuáles son sus deberes? También derechos, porque obviamente tiene derechos, pero también deberes que cumplir. Sí, puede reclamar sus derechos, pero antes tiene que cumplir con sus deberes. ¿Cómo es el matrimonio conforme? ¿Cómo es la familia conforme a la Torá? ¿Qué es lo que Dios desea de ese hombre? ¿Cuáles son los deberes de él con respecto a la esposa, a los hijos? A cumplir Torá, educarte, que alguien te eduque con respecto a eso. Me eduqué durante años para poder mirar, y cuando miré conforme a la Torá cuáles eran mis deberes, me sentí avergonzado. Pedí perdón y le dije, Hashem, te he ofendido. Yo pensé que tener esposa era acostarse con ella, darle de comer, darle casa, darle un carro, dinero o algo. Yo le había provisto eso en Venezuela. Pero un día me dijo, lo más importante para mí era que estuvieras en casa, hubiese respeto, amor y todo eso. ¿Qué puedo decir yo, pastor? Son muchos factores, pero un buen inicio es someterse a Dios. Someterse a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, comienza Dios a tratar con nosotros que nosotros debemos de cambiar cosas. Y eso lo digo porque fue mi experiencia. Por muchos años mi esposo me decía acerca de cosas que él veía que yo tenía que cambiar, pero yo me resistía. Hasta que en una oportunidad me dijo, esto no va para ningún lado, vamos a tener que separarnos, vamos a tener que divorciarnos. Cuando me dijo esa palabra, yo le dije, pero es que él cree que él es el único, yo también quiero, porque yo también me siento herida, yo también me siento dañada, pero la verdad es que un matrimonio es algo tan valioso para Dios y que nosotros debemos poner toda nuestra fuerza. Eso es un proyecto muy grande y debemos pelearlo. Y entonces yo entendí que mi matrimonio, si había gente que peleaban por otras cosas, ¿cuánto más tú no vas a pelear por tu matrimonio? Y entonces yo me fui a Dios y allí me sometí 3 días de ayuno y comencé a orar y a pelearle a Dios una palabra, a pelearle a Dios y a decirle, Señor, háblame, Señor, háblame. Y lo primero que me dijo es que tienes que cambiar, lo que mi esposo tanto me decía, tienes que cambiar. Pero esta vez me lo dijo Dios y entonces entendí, Señor, está bien, tengo que cambiar. Y tenía un problema yo con esa palabra de cambio, porque yo me resistía mucho, pero cuando entendí yo tengo que cambiar, yo le pregunté a Dios, Señor, pero ¿por qué si el cambio está bueno, tú no cambias? Y allí Dios me dijo rapidito, porque yo no lo estaba preguntando con orgullo ni arrogancia, sino que más bien quería entender qué esencia había ahí en el cambio. Y Dios me dijo, pero es que las cosas que son imperfectas tienen que cambiar, es decir, tú no eres perfecta. Para que llegues a la perfección tienes que dar un cambio. Y entendí, entonces dije, wow, Señor, definitivamente tengo que cambiar. Y entonces comencé a preguntarle qué cosas tengo que cambiar y hice una lista enorme, porque Dios habla. Hay mucha gente que hoy en día que dice que todo lo que Dios habla es lo que está escrito allí. No, pero la verdad es que Dios me estaba hablando en mi interior y me estaba guiando de todas las cosas que yo tenía que cambiar, que eran perjudiciales en mi matrimonio. Y entonces así comencé yo a llevar a cabo todo eso. Y mi esposo estaba de viaje y cuando él llegó comenzó a ver una Vanessa diferente. Y entonces yo orando y con esos cambios, guiada por Dios hablándome, diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo ejecutando esos cambios, ya mi esposo comenzó a ver, oh, pero esto está diferente. Aquí comenzó Dios a obrar.
Ahí se cumple la palabra que los entendidos resplandecerán. Y entonces por allí fue. Y ya una cosa llevó la otra, y una cosa llevó la otra, y entonces aquí vamos. Ahí podemos ver la importancia del humillarse. La importancia también de la relación con Dios, porque si usted no tiene una relación, Dios no puede tratar con usted. Ese es el principio, someterse a Dios, buscar de Dios la voluntad perfecta de Dios, que si tú lo haces con un corazón de verdad sujeto a Dios, Él te va a comenzar a guiar, y tú vas a hacer todo eso, y todo eso va a resultar en bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio. Pero ese es el principio. La gente pregunta, ¿y cómo me someto a Dios? Te lo dije. Palabra, Torah. Una persona preguntó, ¿qué es Torah? Desde Génesis a Apocalipsis. Eso es Torah. Torah no son los 5 libros de Moisés, eso es Jumás. Los 5 libros de Moisés es Jumás. Torah es toda la escritura, que se divide en Tanakh, los libros de la Biblia hebrea, y se divide en Brit Hadash, que son los libros mal llamados Nuevo Testamento. La realidad es que ahí hay una medida de conducta y nos dice cómo debemos hacer. Eso es someterse a Dios, hacer la escritura, ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí ven? Y con eso, si le añades un ayuno, para el ayuno no te hace espiritual, es para quebrantar la carne, para quebrantar esa cáscara, ese cascarón en la que has metido tu alma en desobediencia, en desacato, haciendo tu matrimonio como tú quieres, maltratando a la esposa con palabras hirientes, achicándola, minimizándola con palabras vacías, huecas, para tratar de mostrarte el macho cabrío en el hogar. No, las escrituras dicen cómo debe ser el comportamiento y de qué manera debemos tratarla. De hecho, la Torah dice como un vaso frágil, y Pedro toma esa analogía, esa palabra, para decir que la mujer es como un vaso frágil. Pero eso viene de Torah. Él no lo dijo por decirlo de sí mismo, no, lo tomó de Torah. Pedro aprendió cómo debe tratarse la esposa, cómo debe hacerse. Sí, edúcate y sométete allí. Aunado a eso, orar. Yo oraba mucho, oro mucho. 2 de la mañana oro, me pongo a orar y le pongo la mano: Señor, gracias por la reina, por la esposa que me diste. Ayúdame a entender más, quiero saber más, quiero quitar más, porque sé que hay cosas que debo quitar innumerables. Yo vigilo 13 debilidades que tengo. Las miro con ojo día a día. Me acuesto vigilante y me acuesto también como un vigilante. Tremendo. Para no dañar mi hogar, para no dañar el Shalom Bayit. Mañana le explicamos qué es Shalom Bayit, ¿vale? Apóstol, última pregunta. O sea, uno puede estar pasando momentos de mucha necesidad, uno puede estar perdiendo prácticamente su tiempo, repitiendo ciclos por causa de uno no buscar el alineamiento en el hogar. Y puede también uno estar echándole la culpa a Satanás de algo que Satanás ni tiene que ver con eso, ¿verdad? Así es. Como te digo, cuando no sé cómo debo hacerlo, David no supo cómo hacer para buscar el arca y murió alguien. Murió, era un rey conforme al corazón de Dios, pero no sabía cómo hacer o cómo le agradaba a su Dios las cosas. Cuando fue a hacer la acción, lo hizo equivocadamente y murió Usa. O sea, en otras palabras, ¿quién mató a Usa? La ignorancia de David. La ignorancia de David mató a Usa. Pero cuando David fue y se educó en Torah, se dio cuenta que no solamente no era la tribu de Leví, sino los coatitas, que eran los responsables de cargar el arca. Y cuando él miró cómo se hacía las medidas correctas y en Torah oral, cómo se aplicaba cada causa y dónde deberían ir y cuál era la posición del rey al buscar el arca y cómo debía de ir, entonces la gloria de Dios descendió. La gloria no va a descender a tu hogar si no sabes cómo hacerlo. Hasta que no sepas cómo se hace, no va a bajar.
David supo cómo buscar el arca y la gloria de Dios descendió. ¿Quieres que tu hogar funcione? Aprende cómo hacerlo. Apréndelo. Y verás cómo la paz, así como yo gozo en mi hogar, yo disfruto en mi hogar. A mí me encanta llegar a mi casa. El otro domingo... Hay personas que salen corriendo de su casa porque no encuentran la paz en su casa. Antes, él era así. No le gustaba llegar a casa. No quería llegar. No llegaba, no había me gustaba. paz, no había paz. Me iba de viaje porque no podía, no había esa paz. Ahora yo me fui a predicar a Kentucky un ministro amigo, el pastor Luigi, y fue una bendición, pero el mismo domingo yo ya quería irme. Cuando terminamos, ni comí. Tuve que almorzar en el camino con el pastor, me dijo que me vino manejando en su carro. Y porque ya quería llegar a casa, ¿Por qué? Porque me encuentro una persona tan diferente, tan hermosa, tan rico, mis hijos, el hogar, hasta una mascota que no ladra, es noble, la tenemos en el hotel, porque la traímos con nosotros, se llama Lucky. Hasta esa mascota es increíblemente que la paz es, wow, es tan bonito, se puede alcanzar, está accesible para todos, pero a la medida de Dios. Hay que alinearse. Así que cuando usted se alinea a Dios, Dios alinea todo a su favor. Así que esté pendiente, porque mañana tendremos una palabra de poder a favor de la familia y a favor del matrimonio. Así que, apóstol, muchas gracias por esta enseñanza. Guerrera, muchas gracias. Que el Todopoderoso le bendiga. Le bendiga. Y es impresionante, mira la luz que está en su interior. Usted tiene como una luz en sus ojos, pero una paz en su interior que emana, aunque usted no hable mucho. Dios es bueno. Así es que muchas bendiciones para todos, que el Todopoderoso le guarde. Recuerde que somos la Fe Global Indiana. Bendiciones.